Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado circulando en los mentideros, en los foros de fans y en las redes sociales durante años. Hoy vamos a hablar de Serine y Sarkaya y Aatay Ulusoy, y ese rumoreado, ese secreto, ese esquivo romance. Sí, como lo oyen. Prepárense porque vamos a desentrañar la verdad, a separar el grano de la paja y a analizar todas las pistas que han ido dejando estos dos talentosísimos actores a lo largo del tiempo. Y hablando de talento, antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos con chismes jugosos, análisis detallados y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. No te arrepentirás. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Serine y Aatay. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, dos actores que han cautivado a audiencias enteras con su carisma, su talento y por supuesto, su innegable química en pantalla. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Medcezir, las especulaciones sobre un posible romance entre ellos no han cesado. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue solo una estrategia de marketing para impulsar la serie? ¿O realmente hubo algo más profundo entre ellos? Para empezar, recordemos el impacto que tuvo Medcezir. La serie fue un auténtico fenómeno, no solo en Turquía sino también a nivel internacional. La química entre Serine y Aatay era palpable, electrizante. Sus personajes, Mira y Yaman, vivían una historia de amor apasionada y llena de obstáculos, y los fans, claro está, no podían evitar proyectar esa pasión en los actores. Las escenas románticas eran tan creíbles, tan intensas, que era difícil no pensar que algo más estaba sucediendo detrás de las cámaras. Era como si estuvieran viviendo el amor en cada toma, en cada diálogo, en cada mirada. La forma en que se tocaban, la manera en que se miraban a los ojos, todo parecía tan real que era imposible no dejarse llevar por la magia de la historia. Pero, ¿qué decían ellos? Tanto Serine como Aatay siempre han negado rotundamente cualquier tipo de relación romántica. Han insistido en que son solo buenos amigos, compañeros de trabajo con una excelente relación profesional. Han alabado mutuamente su talento, su dedicación y su profesionalismo. Han destacado la importancia de su amistad para el éxito de la serie. Y hasta aquí todo perfecto, ¿verdad? El problema es que a pesar de sus declaraciones, los rumores persistían. Parecía que cada vez que uno de los dos intentaba desmentir la relación, los rumores se hacían aún más fuertes, como un boomerang que regresa con más fuerza cada vez que es lanzado. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, como ya he dicho, la química entre ellos era innegable. No era una química forzada o artificial, sino algo que emanaba de forma natural, algo que no se podía fingir. Era como si sus almas estuvieran conectadas, como si estuvieran destinados a estar juntos. En segundo lugar, algunas actitudes y gestos que se les escapaban en público alimentaban las especulaciones. Por ejemplo, miradas cómplices, sonrisas significativas, pequeños roces accidentales. Detalles sutiles que para muchos fans eran la prueba irrefutable de que había algo más que amistad. Eran esos momentos inesperados, esos instantes capturados por las cámaras que parecían confirmar lo que muchos sospechaban. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores son extremadamente reservados con su vida privada. Serine, y en particular, siempre ha sido muy celosa de su intimidad. Prefiere mantener su vida amorosa alejada de los focos y de las cámaras. Aatay, por su parte, aunque es un poco más abierto, también es bastante discreto. Esta discreción, lejos de calmar los rumores, los alimentaba aún más. Porque, como bien sabemos, el misterio siempre atrae. La gente tiende a llenar los espacios vacíos con sus propias interpretaciones y fantasías, y en este caso, la falta de información solo sirvió para alimentar la imaginación de los fans. Pero, ¿qué pruebas concretas tenemos de este supuesto romance? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No hay fotos comprometedoras, ni vídeos escandalosos, ni declaraciones explosivas. No hay nada que demuestre de manera irrefutable que Serine y Aatay fueron algo más que amigos. Sin embargo, sí que hay una serie de coincidencias, de indicios, de pistas, que en conjunto sugieren que podría haber algo más en esta historia. Son esos pequeños detalles que, vistos en conjunto, crean una imagen más completa y compleja. Por ejemplo, durante el rodaje de Medcezir,
se les vio en varias ocasiones juntos fuera del set, salían a cenar, iban al cine, paseaban por la ciudad. Intentaban ser discretos, pero siempre había algún paparazzi o algún fan atento que los fotografiaba. Estas fotos, aunque no eran comprometedoras, alimentaban los rumores. ¿Por qué pasar tanto tiempo juntos fuera del trabajo si solo eran amigos? ¿Por qué arriesgarse a ser vistos juntos si no había nada que ocultar? Estas preguntas rondaban la mente de los fans, que veían en cada encuentro una confirmación de sus sospechas. Otro detalle interesante es que durante un tiempo, ambos actores vivieron en el mismo barrio de Estambul. ¿Coincidencia quizás? Pero para muchos era una señal de que querían estar cerca el uno del otro. ¿Por qué elegir el mismo barrio si no había una conexión especial? ¿Por qué no buscar un lugar más alejado para evitar los rumores? Estas preguntas, aunque sin respuesta oficial, seguían alimentando la especulación. Además, algunos amigos en común de ambos actores dejaron caer, en entrevistas o en redes sociales, comentarios ambiguos que sugerían que entre Serine y Atay había algo más que amistad. Eran comentarios sutiles e insinuaciones vagas que, sin embargo, eran suficientes para encender la chispa de la especulación. Pero quizás la prueba más convincente es la actitud de los fans. Los fans de Medcezir eran, y siguen siendo, extremadamente apasionados. Creían firmemente en la historia de amor de Mira y Yaman, y querían que esa historia se hiciera realidad en la vida real. Analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra de Serine y Atay en busca de pistas que confirmaran su teoría. Crearon comunidades online, compartieron fotos y vídeos, escribieron fanfics. Su obsesión era tal que llegaron a acosar a las parejas oficiales de ambos actores, acusándolas de interponerse en el camino de su amor verdadero. Era un nivel de devoción que a veces rayaba en lo obsesivo, una pasión desmedida que en algunos casos llegó a ser perjudicial. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque, como bien sabemos, la presión de los fans puede ser asfixiante. Puede arruinar relaciones, tanto personales como profesionales. Serine y Atay, conscientes de esto, quizás decidieron mantener su relación en secreto para protegerse a sí mismos y a sus respectivas parejas. O quizás simplemente no había ninguna relación que proteger. Quizás la presión de los fans era tan intensa que les obligó a mantener una distancia prudente, a evitar cualquier gesto que pudiera alimentar aún más los rumores. A lo largo de los años, Serine y Atay han seguido caminos diferentes. Serine ha protagonizado otras series y películas de éxito como Fi y Samaran, consolidándose como una de las actrices más talentosas y solicitadas de Turquía. Ha demostrado su versatilidad interpretando una amplia gama de personajes, desde mujeres fuertes e independientes hasta figuras vulnerables y atormentadas. Atay, por su parte, ha triunfado en plataformas de streaming como Netflix, con series como El Protector y Cubra. Ha sabido reinventarse y adaptarse a los nuevos formatos, demostrando que es un actor con un gran futuro por delante. Ambos han seguido creciendo como actores, explorando nuevos roles y demostrando su versatilidad. Sin embargo, la sombra de Medcezir siempre les ha perseguido. Los fans siguen preguntándose si hubo algo más entre ellos, siguen esperando una confirmación, siguen soñando con una reconciliación. Y la verdad es que a día de hoy, la verdad sigue siendo un misterio. Solo Serine y Atay saben lo que realmente sucedió entre ellos. Solo ellos conocen la verdad detrás de las cámaras, la verdad que se esconde tras las sonrisas y las negaciones. Podemos especular, analizar, teorizar. Podemos buscar pistas en sus miradas, en sus gestos, en sus palabras. Pero al final, la única verdad es que no lo sabemos con certeza. Quizás fueron solo amigos, quizás hubo algo más que amistad, quizás fue un romance fugaz, quizás fue un amor prohibido. Nunca lo sabremos. La verdad, en este caso, es un rompecabezas incompleto, un misterio sin resolver. Pero, ¿realmente importa? ¿Importa si Serine y Atay fueron o no pareja? Lo que sí importa es que ambos son excelentes actores, que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, que nos han hecho reír, llorar y soñar. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Su legado, más allá de los rumores y las especulaciones, es su trabajo, su dedicación y su pasión por la actuación. Entonces, ¿cuál es la verdad al fin revelada? Pues la verdad, mis queridos amigos, es que no hay una verdad definitiva. Hay indicios, hay rumores, hay especulaciones.
Pero no hay pruebas irrefutables. La verdad es que la historia de Serine y Yaatai sigue siendo un misterio. Un misterio que quizás nunca se resuelva. Y quizás al final, lo mejor sea dejarlo así, dejar que cada uno imagine su propia versión de la historia, dejar que la magia de Medcezir siga viva en la memoria de los fans. En resumen, hemos explorado el persistente rumor de un romance secreto entre Serine y Sarkaya y Yaatai Ulusoy, desde su innegable química en Medcezir, hasta las especulaciones alimentadas por gestos y coincidencias fuera de la pantalla. Hemos analizado las declaraciones de ambos actores, la presión de los fans y las posibles razones por las que podrían haber mantenido su relación en secreto. Aunque nunca ha habido una confirmación oficial, la intensidad de la creencia de los fans y la naturaleza reservada de ambos actores han mantenido viva la llama del misterio. Al final, su talento y contribuciones al entretenimiento turco son lo que verdaderamente perdura. Lo que importa es su trabajo, su dedicación y su capacidad para emocionar al público. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Serine y Yaatai? ¿O son solo buenos amigos? Me encantaría leer sus opiniones. Me interesa saber si ustedes también han sido cautivados por la magia de Medcezir, y si han sentido la misma curiosidad por la relación entre Serine y Yaatai. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.